No siempre es fácil confiar en las promesas de Dios. Si somos sinceros, la verdad es que la fe no es algo que se nos da de forma natural. Lo natural en nosotros es la duda. Lo natural en el ser humano es la incredulidad, es el escepticismo, es el temor o incluso la ironía, el sarcasmo. Cuando escuchamos las promesas de Dios, cuando las recordamos y vemos nuestra realidad, muchos tendemos a reírnos como se rió Sara en el capítulo 18 del libro de Génesis. Recordemos que Abraham y Sara ya estaban ancianitos, ya cerca de los 100 años en el caso de Abraham, y Sara también muy avanzada en edad, ya no era etapa fértil para ella ni para él, mucho menos. Y Dios les había hecho una promesa y les había dicho: te voy a dar un hijo, te voy a dar un hijo. Habían tratado ellos de ayudarle a Dios a cumplir esa promesa, ¿verdad? Incluso metiéndose en un enredo pecaminoso, moral. Si bien es cierto el hecho de que Abraham tuviera un hijo con Agar, su hijo Ismael, era cultural y socialmente aceptado para la época, pero delante de Dios eso no estaba bien, eso era pecado, era adulterio, y hubo consecuencias con la vida de Ismael y la vida de Agar. Pero centrándonos en el tema de hoy, la incredulidad, Abraham y Sara se metieron en ese enredo pecaminoso porque no terminaban de creerle a Dios. Tenían dificultad. Oiga esto, el padre de la fe le costaba creer en las promesas de Dios. Tanto fue así que cuando el Señor se le aparece físicamente a Abraham y come con él en el encinar de Mamre, así dice la Biblia en el capítulo 18 de Génesis, Sara estaba escuchando detrás de la puerta y cuando escucha que le dice: tu mujer va a tener un hijo, nuevamente la promesa, Sara se rió dentro de sí. Esa risa, ¿qué quiere decir? No deja de ser un poquito como de sarcasmo, como de ironía, ¿verdad? Como, ¡ja! Ya voy a andar teniendo yo el deleite si soy una anciana, quizás ya con achaques, con diferentes situaciones. Así que fue una risa. Lo que sí estamos seguros es que fue una risa de incredulidad. Y el Señor inmediatamente confronta esa incredulidad y dice: ¿por qué se rió Sara? No, yo no me reí, Señor. ¿Cómo no te reíste? ¿Acaso hay algo imposible, dice, para Dios? ¿Hay algo difícil? Recordemos este día, cuando estemos teniendo dificultad para creer en las promesas de Dios, que nada es difícil para nuestro Dios. No evaluemos su cumplimiento, su capacidad de cumplir las promesas en base a nuestras circunstancias, en base a la dificultad humana para que sucedan las cosas. Porque para Dios no hay nada imposible. Hay un atributo divino que se llama la omnipotencia de Dios. Puede hacer cualquier cosa que se proponga si está en su voluntad y en sus planes. ¿Qué cosas ha prometido Dios que te está costando trabajo creer que Él lo va a hacer? Que se restaure tu matrimonio. ¿Lo ves humanamente imposible? ¿Qué promesas de Dios a veces te dan ganas de reírte porque dices: ya voy a andar creyendo que el Señor me va a sanar, que el Señor va a restaurar a mi hijo o a mi hija que se han alejado de Él, que el Señor me va a proveer para todas mis necesidades, que voy a poder honrar mis compromisos y pagar mis deudas, que voy a poder servir al Señor, que mi vida va a ser útil para Él, que voy a poder romper con ese hábito pecaminoso, con esa debilidad, con esa adicción? ¿Qué promesas del Señor nos está costando creer? Recordemos este día que Él es fiel, que Él es todopoderoso, que no hay nada difícil para Él, que cuando Él promete algo, ya consideró todas las dificultades, todos los obstáculos. Si humanamente era imposible prácticamente que tuvieran bebé. ¿Cuántas parejas hoy en día, jóvenes de 35, 40 años, yendo donde especialistas en fertilidad, tratando de que quede embarazada la esposa y no lo logran? No digamos ancianos de 90, de 100 años. Pero para que quede claro que para Dios no hay nada imposible, el Señor nos deja ese testimonio en Génesis 18. No nos riamos, sino creamos en las promesas de Dios. Y muchas personas, ya para terminar, muchas personas dicen: pero es que yo no merezco que el Señor cumpla sus promesas porque yo le fallo.
pero recordemos que para eso tenemos la fe en Jesucristo que nos justifica. Es decir, que Cristo nos regala su justicia perfecta para que en el nombre de Jesús nos presentemos ante Dios y seamos aceptos en el amado y podamos reclamar o recibir esas promesas no por nuestra propia justicia, sino por la justicia perfecta de Cristo. En otras palabras, Jesús intercede por nosotros. Él no solo vive una vida perfecta, Él no solo muere en una cruz por nosotros, resucita venciendo al pecado y la muerte. Jesucristo hoy sigue viviendo y reinando a nuestro favor, intercediendo por nosotros, equipándonos con todo lo necesario para hacer su voluntad. Él ha prometido que no nos dejará a medias, que va a perfeccionar la buena obra, tan buena obra que ha comenzado en nosotros. Y cuando tengamos dudas si somos dignos o merecedores de recibir las promesas de Dios, recordemos que no lo somos, que no merecemos, que así como el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, nosotros mereceríamos el juicio de Dios, pero así como Abraham intercedió y dijo, si quedan 50 justos, si quedan 40 justos, tú eres el juez de toda la tierra, le dijo, ¿cómo no vas a hacer justicia? Así Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y gracias a su justicia, usted y yo podemos recibir las promesas. Creamos a las promesas de Dios.